Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con la parte final de Agárrate. La Corte Suprema de Estados Unidos ha anunciado noticias que son muy negativas para los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos. Vamos a conversar sobre eso con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias a Dios, Patricia. Gracias por la invitación y bueno, aquí con el tema de la Corte, como bien dices, muchas personas preocupadas por eso. Lo que ciertamente eso va a afectar es un número pequeño de personas aplicando al asilo en la frontera. ¿Cómo un número pequeño? Porque eso, o sea, la gente que está entrando por la frontera, yo creo que cada día es más, ¿no? Sí, bueno, están habiendo lógicamente más casos, pero me refiero a números pequeños comparados a las personas que están aplicando asilos afirmativos. Sabemos que hay muchas personas que aplican al asilo dentro de los Estados Unidos y esto se conoce como un asilo afirmativo cuando se hace desde acá, pero ciertamente sí va a afectar esta decisión de la Corte Suprema a personas que están aplicando, que quieren aplicar el asilo en la frontera. Porque hablan de una deportación expedita. ¿Esto qué significa, Jesús? Sí, cuando una persona pide asilo por la frontera, lo primero que esa persona tiene que hacer es tratar de pasar una entrevista que es la famosa entrevista de miedo creíble. Y eso es algo que no hace una persona cuando hace un asilo afirmativo o lo somete estando dentro de los Estados Unidos. Cuando la persona somete un asilo por la frontera, tiene que pasar la entrevista de miedo creíble y si no pasa esa entrevista de miedo creíble, era en los tiempos de antes donde un solicitante de asilo podía llevar su caso a una corte federal de apelaciones porque quiere que un juez vea su caso. La Corte Suprema ha decidido que un solicitante de asilo en la frontera que no pasa su entrevista de miedo creíble, desafortunadamente no tiene la opción de apelar a nivel federal esa decisión. Cuando no se pasa la entrevista de miedo creíble, desafortunadamente la persona es deportada expeditamente. Es decir, que esta decisión la toma el funcionario de ICE, por decirlo de alguna manera, ¿no? De inmigración. Bueno, fueran oficiales de asilo o de la Guardia Fronteriza que están en la frontera, que son las personas que dirigen lo que son las entrevistas de miedo creíble. Entonces, ¿cómo funciona? De nuevo, el solicitante va, digamos, a un puesto de entrada y muchas personas pues saben de lo que estamos hablando, van a un puesto de entrada, dicen tener miedo de regresar a su país y entonces después le dan una fecha para ir a sus entrevistas de miedo creíble. Ya cuando ellos van a esta entrevista de miedo creíble es que ahí el oficial de asilo de la Guardia Fronteriza decide si la persona va a tener el chance de que un juez de inmigración vea su caso o no. Y si no, el único recurso legal que tiene en ese momento esa persona es que un juez de inmigración vea si la determinación de ese oficial de asilo o de Guardia Fronteriza fue justa o no. Pero si ese juez dice, ¿sabes qué? Aquí yo no veo ningún problema, fue una decisión correcta, desafortunadamente hasta ahí llegó la solicitud de esa persona. Esta decisión de la Corte Suprema es para los nuevos solicitantes de asilo en la frontera, me imagino, a los que van a ingresar a partir de la fecha que haya dicho la Corte Suprema. Sí, entonces, claro, personas que ya pasaron sus entrevistas de miedo creíble, pues no las va a afectar. De hecho, si ya la pasaron, posiblemente estas personas ya tienen su caso o estando en México o estando aquí en los Estados Unidos. Pero es a partir de ahora que si una persona, y lo importante es esto, y volviendo al tema desde el principio que es un número pequeño de personas, la gran mayoría de las personas en la frontera sí terminan pasando sus entrevistas de miedo creíble y sí se les permite poder aplicar a un asilo en una corte, ya sea pues a veces estando en México bajo el programa de MPP o estando aquí en los Estados Unidos, pero la gran mayoría de las personas sí los pasan. Los que no pasan su entrevista de miedo creíble
es allí cuando solo un juez de inmigración tiene pues la potestad, la autoridad de ver la decisión, pero de nuevo, desafortunadamente lo que dice la Corte Suprema es que si ese oficial y ese juez piensan que no hay remedio, entonces no hay apelación a nivel federal. Si una persona quiere pues pelear su caso o apelar su caso de asilo que fue negado aquí en los Estados Unidos, tiene todo el derecho de llevar su caso a una corte de apelaciones, de llevarlo a una corte federal, y muchas veces esas cortes federales terminan decidiendo a favor del inmigrante. Entonces es un recurso que está solo disponible para las personas que pasan sus entrevistas de miedo creíble o hacen sus aplicaciones de asilo afirmativo aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de frontera, por decirlo de alguna manera, física, en el sentido de quienes entran a pie desde México hasta Estados Unidos, pero también ocurre cuando en el aeropuerto llegas con tu visa y en el aeropuerto tienes esa revisión que hace el funcionario de inmigración, y ahí también te hacen la pregunta de si tienes miedo de regresar a tu país. Esta decisión de la Corte funciona cuando el funcionario, valga la redundancia, también, o sea, se aplica la decisión de la Corte cuando el funcionario de inmigración no acepta o no admite el miedo creíble o la exposición de quien está solicitando el asilo. ¿Jesús? Sí, definitivamente es muy buen punto, Patricia, porque mucha gente pues piensa frontera como pues vemos en las imágenes, México, Estados Unidos y una barrera. Frontera también en términos legales son puertos de entrada, y en estos puertos pues de barcos, de aviones, aeropuertos, en fin. Y allí tienen oficiales de asilo y oficiales que también conducen este tipo de entrevistas. Ahora, sabemos que las entrevistas pues en la práctica sabemos que son muy simples, sobre todo las que se hacen en los aeropuertos. A veces sí se ponen bien estrictos, pero la gran mayoría de las veces son preguntas bien básicas donde pues el funcionario lo que quiere es saber si la persona de verdad tiene miedo de regresar a su país, si es por una razón por las cuales las leyes de inmigración le puedan dar un amparo a esa persona, porque tenemos que recordar que hay ciertas digamos, tipos de persecuciones donde un solicitante no puede obtener asilo. Pero si es basada en algo reconocido por la ley, tales como razones políticas, religiosas, la persona pertenece a un grupo social, pertenece a un grupo étnico reconocido, que es discriminado, entonces sí puede aplicar al asilo. Pero es muy importante que el solicitante vaya preparado para esa primera entrevista. No necesariamente tiene que llevar todas las pruebas, pero sí escucharse convincente y sí poderle explicar a ese funcionario, ya sea en la frontera física entre Estados Unidos o México o en un aeropuerto, que esa persona tiene miedo de regresar, que es por una razón válida, que la persona se le dé el chance de poder exponer su caso delante de un juez de inmigración. Jesús, y hablando de lo que es la entrevista de miedo creíble, ahí la persona no tiene que entregar pruebas, ¿no?, de que lo que está diciendo es cierto, porque mucha gente se viene incluso sin los documentos, los envía antes o los deja en su país de origen en manos de alguien seguro para que lo envíe después, porque no quieren traerlos consigo. Entonces, eso en esa entrevista de medio creíble hay que mostrar pruebas, o simplemente es el discurso o lo que exprese el solicitante lo que es tomado como válido. Sí, entonces no tiene que presentar pruebas. Ahora, si la persona las tiene disponibles, y mi recomendación que las tenga también guardadas en otro sitio seguro, y las personas pues las puede mostrar, lo puede hacer, pero no es necesario mostrar pruebas en ese momento. Tenemos que recordar que el propósito de la entrevista de miedo creíble es determinar pues de manos de inmigración que la persona, el solicitante, tiene la credibilidad, o sea, que se muestra sincero o sincera en su petición y que es basado en algo reconocido por la ley. De hecho, hay muchas personas que a veces llevan sus pruebas, digamos, personas que van de otros países a México y llevan estas pruebas. Hemos escuchado de casos que a veces revisan las maletas de las personas, digamos, estando en México, y cuando descubren que hay documentos que tienen que ver con un caso de asilo en los Estados Unidos, les ponen problemas, o a veces hasta las chantajean. Le piden, bueno, danos un dinero si quieres que te dejemos pasado, si no te vamos a regresar a tu país. O sea que es a veces hasta peligroso llevar pruebas en ese momento. Definitivamente la persona debe tener esas pruebas seguras
y ya cuando pase la entrevista de miedo creíble es que se le da el chance al solicitante de poder exponer todas sus pruebas delante de un juez de inmigración. Jesús, y esto que hablábamos la semana pasada, estoy tratando como de, digamos, colocar una cosa sobre otra, acerca de las condiciones que el presidente Donald Trump está poniendo para otorgar asilos políticos, que son mucho más crudas o rudas de lo que han sido hasta ahora, y eso sigue vigente hasta que no haya una decisión de una corte que lo anule, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo demuestra una persona que le ha pasado todo eso cuando se supone que, según las nuevas disposiciones del presidente Trump, a la persona prácticamente tiene que llegar medio muerta para que le puedan dar asilo, le tiene que haber pasado algo gravísimo? ¿Cómo lo demuestra en la declaración de miedo creíble? Claro. Entonces, sí, definitivamente es algo que preocupa a muchas personas. Ahora, gracias a Dios, todavía los jueces de inmigración tienen mucha discreción todavía en aprobar los casos. Y esto es algo que todavía, pues, lo que es todos los jueces de inmigración cuentan aún con esto. Pero ahora el solicitante no solo se trata de demostrar que tiene miedo de regresar a su país y que puede ser víctima de persecución, pero tiene que ser una persecución tal en la cual el solicitante o casi pierde su vida, o es muy probable que el solicitante vaya a perder su vida o vaya a ser víctima de una persecución muy seria en su país. Entonces, se les está pidiendo a los jueces que sean, pues, en otras palabras, más estrictos en poder demostrar no solo que hay persecución, porque sabemos que en muchos casos sí lo hay, pero que ese tipo de persecución sí llega a un nivel muy alto en el cual es absolutamente necesario que esa persona somete el asilo. Pero ciertamente es estar bien preparado. Lo bueno es que las leyes de inmigración todavía permiten a una persona que someta un asilo. Tratados internacionales permiten que una persona someta un asilo aquí en los Estados Unidos. O sea, es como bien dijiste en el último programa, es un derecho universal de una persona que es víctima de persecución de poder buscar un amparo. Y gracias a Dios todavía bajo las leyes esto se permite, aunque definitivamente se está restringiendo esto un poco más. Y en el caso de que se decida esta deportación expedita, ¿a partir de cuándo esto entra en vigencia? Bueno, esto ya entró en vigencia y esto solo va a afectar de nuevo a las personas que no pasan sus entrevistas de miedo creíble. Tenemos que recordar que hay personas que a veces piensan, bueno, pasé mi entrevista de miedo creíble, ya tengo mi caso prácticamente ganado, y eso sabemos no es cierto. Una entrevista de miedo creíble el estándar es muy básico, es muy bajo. De nuevo, simplemente demostrar algún tipo de miedo, simplemente demostrar sinceridad y que es por una razón válida por la cual la persona no puede regresar, entonces la persona ya prácticamente la permiten tener su caso. El problema ahora está que, a diferencia de tiempos de antes, no están dejando en todos los casos a las personas entrar. Muchas veces dicen, bueno, ok, pasa su entrevista de miedo creíble, pero ahora tiene que quedarse en México a esperar sus audiencias. Entonces, eso es algo que muchas personas no se esperan. Pero la gran mayoría de las personas sí pasan su entrevista de miedo creíble y sí se les permite tener su caso delante de un juez de inmigración. Por ejemplo, pero en el caso de que alguien no la pase y se tome la decisión de la deportación expedita, en este momento no hay vuelos, las fronteras están cerradas, bueno, tampoco está entrando gente por los aeropuertos, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Venezuela sigue siendo el problema de que si deciden una deportación expedita, tienen que detener a la persona porque no hay deportaciones para Venezuela, porque no hay vuelos directos. Claro, entonces sí, eso depende de cada caso. Como bien dices, hay en muchos de estos casos ni siquiera están dejando pasar a la persona, entonces se evitan de alguna forma este dilema, este problema. Pero sí se ha visto casos donde la persona no pasa la entrevista de miedo creíble, pero en vez de deportarla, ahí las están automáticamente poniendo en un centro de detención, que nos lleva a otro tema que, bueno, habíamos hablado recientemente, que hay personas en centros de detención que tienen una orden o final de deportación, una orden expedita de deportación, pero como está el tema de la pandemia, muchas veces deciden dejar a las personas libres. Entonces sabemos de casos que la persona ni siquiera pasó su entrevista de miedo creíble
pero ha salido y está legal, entre comillas, legalmente en los Estados Unidos porque está en una orden de supervisión. Bueno, y tiene libertad para luchar el caso también, ¿no? Y sí, y es algo que la persona definitivamente tiene que aprovechar. De hecho, una persona estando con una orden de supervisión puede aplicar un permiso de trabajo, puede aplicar una licencia y lo más importante, tratar de usar ese tiempo para de alguna manera arreglar su situación migratoria. Bueno, eso hasta el 25 de agosto, donde entra en vigencia si una corte no lo detiene antes, el tema de que puede solicitar el permiso después de un año. Sí, y ese es otro tema, el tema de los permisos de trabajo, pero como bien sabemos, muchas de estas iniciativas, pues a veces sí se vuelven ley, a veces sí son ejercidas, pero a veces no, a veces son pues llevadas a cortes, a litigios. El ejemplo perfecto es lo de DACA. Sí. Nadie se esperaba que el DACA iba a permanecer y de hecho todos los analistas decían que no, el programa va a terminar. Y ya no, el programa está aquí para quedarse, al menos que, y yo sé que bueno, no te queda mucho lo que estamos hablando hoy, pero al menos que la administración vuelva a traer otro reto para el DACA, y la Corte Suprema lo dijo, lo pueden hacer. Claro, pero y parecía uno de los programas vulnerables y fíjate, se fortaleció con la decisión de la Corte, el DACA. Definitivamente, y una Corte mayormente pues conservadora, pero sí la fortaleció, digamos, permitió que el programa permaneciera en pie. Ahora lo que sí vamos a ver es si es algo que va a ser retado otra vez o no, el presidente lo va a dejar así. También otra cosa que estamos analizando es, bueno, lógicamente el tema de las elecciones, lo que va a pasar ya después de las elecciones, dependiendo quién gane, pero todavía hay mucho que hacer con esto del DACA y hasta ahorita, gracias a Dios, se ha permanecido en pie. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Gracias por la información. Jesús se congeló justo en el momento que terminamos. Parece que estuviera en Caracas. Bueno, con esto me despido hasta mañana.